Mi vida, por Yeshua de Nazaret. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 145. La creencia en la resurrección. Dentro de todas las creencias de nuestro pueblo, que eran muchas y muy variadas, había numerosos grupos y cada uno de ellos tenía unas bases y unos dogmas muy diferentes a veces, como era el caso de los saduceos. Nuestra religión judía creía en la vida eterna, en la reencarnación de las almas una y otra vez. Y sin embargo, la secta saducea no. Ellos pensaban que el ser sólo experimentaba una vida, pensamiento limitante porque condena al alma a una inmovilidad, a una parálisis evolutiva, a no poder experimentar esas diferentes experiencias que son las que le hacen crecer y aprender, o involucionar, como también es el caso de algunas almas. Como digo, estos saduceos no creían en la reencarnación, por lo que su concepto de la muerte era que el alma, después de haber experimentado su vida, quedaba en algún lugar, en espera de la resurrección de los muertos, día en el que volvería con la misma personalidad, única personalidad con la que decían que había vivido en la tierra. Ellos no podían concebir un ser con diferentes personalidades vividas, con diferentes aprendizajes, con diferentes posibilidades de corregir los errores cometidos en otras encarnaciones. Un día me preguntaron acerca de una de las creencias de nuestro pueblo, la resurrección de los muertos. Su pregunta fue relativa a las consecuencias de las vidas y de los vínculos experimentados por los hombres tras vivir en el mundo. Preguntaron sobre el vínculo de un matrimonio, cómo era el caso de los seres que habían vivido estas experiencias como marido y mujer, y también de los resultados que tendría la muerte del marido y el nuevo casamiento de su viuda con su hermano de cara a la futura resurrección de los muertos. Norma que estaba muy arraigada en nuestro pueblo, porque el hermano siguiente al primer marido, si lo hubiera, debía casarse con la viuda de éste para que no quedara desatendida. Me pusieron como ejemplo el caso de una familia de 7 hermanos, que fueron falleciendo y uno tras otro se fueron convirtiendo en esposos de la viuda hasta que no quedó ninguno. Su pregunta fue: ¿el día de la resurrección de los muertos, con quién estará casada la mujer? Porque según ellos pensaban, tanto todos los hermanos como la mujer iban a volver a la vida con las mismas personalidades y entonces se les planteaba el problema de cuál era el verdadero esposo de ella. Les dije que no habían sabido interpretar correctamente las escrituras y que tampoco conocían las leyes divinas, porque en ese día no habría ya parejas, ni padres e hijos, ni hermanos, ni amigos, sino una existencia de almas unidas, sin ninguna etiqueta de vínculos o de personalidades experimentadas en la tierra, sino en estrecha unión con el Padre y entre ellos, como almas espirituales, no encarnadas, porque Dios es el Dios de los vivos, no el de los muertos. Les expliqué que llegado ese momento, todas las almas disfrutarían juntas, sin distinción de clases, razas, sectas o religiones, solamente unidas en un amor único y una única luz. La gente se asombraba de estas ideas tan olvidadas y tan nuevas para ellos, ideas que yo extraía de nuestro Tanaj y que les estaba intentando transmitir y hacerles comprender. Y aunque no llegaban a entenderlo completamente, sentían que eso era lo justo, lo que hacía concebir este futuro sin problemas, sin mentiras, sin limitaciones, sin tanto decreto. Muchas veces les gustaban mis ideas y asentían a mis palabras. Pero sin embargo, ellos, los saduceos, tercos y obstinados en sus posiciones, no cedían. Sí, es cierto que a lo largo de todos mis días de enseñanza, entre los grupos fariseos, saduceos y sacerdotes, hubo quienes recibieron un atisbo de luz y comenzaron a abrir sus mentes y corazones, principalmente entre los fariseos
a los que pertenecían varios de mis amigos y algunos discípulos, además de los que estaban más de acuerdo con mi modo de interpretar nuestra Torá y la vida y no estaban tan en contra mía. Tuve seguidores entre estos grupos que, aunque no lo manifestaban, unos por miedos a sus dirigentes, otros para no ser apartados de su grupo, sí creían en mis palabras y me apoyaban y admiraban en secreto. La siembra en el terreno pedregoso fructificó en algunos hombres, y aunque no fue muy abundante, sí lo justo para que ellos colaboraran después en el desarrollo de la obra del Padre, para que se adhirieran, tras nuestra marcha de Israel, al grupo de nazarenos que continuaron con mi enseñanza. Pero el grupo de saduceos, que frecuentemente tenía diferencia de opiniones y creencias, incluso con los sacerdotes y fariseos, murmurando y deliberando entre ellos, se apartaron un poco de mí. Yo sabía que había conseguido que sus estrictas mentes se tambalearan un poco. Había conseguido sembrar la duda entre ellos y ahora había que dejar que el tiempo hiciera su trabajo, aunque abiertamente no lo iban a reconocer nunca. Entonces, a la vista de que toda la multitud había quedado maravillada por mis palabras y que había conseguido derrotar de nuevo a los saduceos, estos recurrieron al otro grupo de componentes del Sanedrín y algunos fariseos se acercaron a nosotros. Estos, como siempre, dispuestos a la lucha. Los empeñados también en no abrir sus mentes, que por enésima vez emprendían su ataque contra mí para derribarme, como si nuestros debates fueran una lucha de gladiadores. Todavía recuerdo las últimas palabras de uno de ellos cuando, en días anteriores y con actitud amenazante, me dijo: «No eres invencible, Rabí, y un día caerás y recibirás las consecuencias de todo lo que estás diciendo. Te lo avisamos». Estaban muy seguros de su superioridad sobre mí y sobre el conocimiento que yo pudiera tener de las Escrituras, porque una gran parte de los hombres que formaban este grupo habían alimentado de tal forma sus egos que creían estar en posesión de la verdad absoluta, despreciando al resto del pueblo e incluso a otros fariseos o sacerdotes que dentro de una mayor humildad no actuaban movidos por la soberbia. El mandamiento más grande. Esta vez su pregunta trampa fue: «Rabí, ¿cuál es entonces, según tú, el primer mandamiento de la ley, el más grande?» Y mi respuesta no fue la que os han transmitido, sino esta: «Escucha, Israel, nuestro Señor es nuestro Dios, nuestro Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus bienes», aludiendo a lo escrito en nuestros libros de la Sagrada Palabra. Y luego añadí: «Y este es el más grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas, como vosotros, como doctores de la ley, ya sabéis». Y continué diciendo que el amor estaba implícito en todas las leyes del Padre, porque Él es amor, unidad, grandeza e infinitud, porque en todas y cada una de sus instrucciones siempre ordena actuar con justicia, con respeto y con agradecimiento, tolerancia y sobre todo amor hacia todo lo que existe en su creación, se trate de la instrucción que se trate. Como siempre, quedaron enmudecidos y avergonzados, y como cada vez que se acercaban a atacar y a derrotarme, se encontraban con una resistencia de acero, una serenidad y un conocimiento que yo en aquellos momentos recibía y que me hacía plantar cara y responder en la verdad a mis adversarios. Y es cierto que uno de los escribas que allí se encontraba, escuchando el debate, me contestó que él sabía que yo estaba hablando la verdad y que él sabía que ese era realmente el primer mandamiento del Padre, restando su importancia a tantos sacrificios y parafernalias como los sacerdotes y fariseos estaban acostumbrados a hacer cada día. Y le contesté:
enviándole todo mi amor y con una sonrisa de gratitud: hermano, tú no estás lejos del reino de Dios. Con todo mi amor, Yeshua.